Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el programa Fondo, programa de Megacanal, y hoy tenemos un invitado especial que se encuentra por estos rumbos y pues vamos a aprovechar estas vacaciones que de alguna manera pues muchos nos dedicamos a descansar, pero otros a trabajar, así es que vamos a poner aquí a trabajar al senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Senador, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar acá. Un saludo a todos y felices fiestas. Jorge Luis es senador por el estado de Campeche, aunque pues ya senador es senador de la República, ¿no? Senador, quisiera que tocáramos algunos temas por todo lo que está pasando el país y todo lo que se comenta principalmente de las reformas que se han dado en este sexenio y que para muchos son buenas, para otros no, para otros regular, pero bueno, pues tenemos la oportunidad de platicar contigo y quisiera que tocáramos en el caso de la reforma energética, ¿cuál es el panorama que ven ustedes después de haber aprobado esta reforma? ¿Cómo ven ustedes el funcionamiento o la integración ya de lo que puede ser esta reforma energética? Claro que sí, y es importantísimo ese tema que comentas, puesto que, pues en buena medida, la opinión pública sobre pues, el contenido de las reformas pues ha dependido mucho de la información que le ha llegado a los ciudadanos. Y pues esta información en muchas ocasiones pues ha sido pues tal cual, no solamente de las ventajas, sino también de las desventajas de cada una de las leyes, pero en otras ocasiones pues ha sido información que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de las leyes. Es un tema del cual pues particularmente yo he sido pues hasta autocrítico en muchas ocasiones, porque pues lo más importante es que la gente se entere de para qué se crean estas reformas, de qué manera nos van a beneficiar como país, pero sobre todo, de qué manera esperamos que nos beneficie a todos como ciudadanos en cada uno de los hogares de la gente que nos está viendo. Y la reforma energética particularmente, ¿me puedo alargar? Sí, o sea, aquí, ahora no, sí porque el chiste es que, senador, que la gente escuche y entienda qué es, porque a mí, por decirte, cuando se habla de la reforma energética y que decían, es que lo mejor de esto es que los precios van a bajar tanto de la luz como de la gasolina. Y resulta que cuando tú estás viendo, enfrentando, que no es así. Bueno, a ver. Pues uno se va decepcionando. Entonces, realmente, ¿para qué fue la reforma energética? Porque, y que te explayes tú, que nos digas, porque yo te puedo decir, Comisión Federal de Electricidad estaba catalogada como una de las mejores empresas mundiales en el aspecto eléctrico. Y sin embargo, se hacen movimientos donde le quitan a la CFE una serie de cosas y que se transfiere al sector privado, ¿no? Cuando tenemos técnicos de primer nivel en el mundo. Entonces, todo eso es lo que a la gente dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Está en tu cancha. A ver, entonces empecemos por hablar de qué sí es la reforma energética y qué no es. Y me gustaría empezar por la segunda parte. A ver, finalmente, nosotros lo que estamos haciendo con la reforma energética como país, pues es transitando hacia un mercado abierto, hacia una competencia, hacia darle posibilidades a otros jugadores diferentes exclusivamente al gobierno para invertir, para expandirse y sobre todo para generar economía en nuestro país. Y déjeme ser muy puntual en esto. La reforma energética pues debió haber sido aprobada hace muchos años. De hecho, esto es una reforma, si nos vamos a los antecedentes, el primer intento de reforma energética que tuvo nuestro país data de 1997, se hizo otro intento en el 2004, se hizo otro intento en el 2009, que fue el inmediato anterior a que la aprobáramos, pero una reforma casi idéntica a la que aprobamos en lo que fue a lo largo de la legislatura anterior, que fue entre el 2013 y el 2015, que recién terminaron. Ahora bien, la reforma energética, pues todos sabemos que los precios del petróleo no los fija nuestro país, ni mucho menos una ley. Los precios del petróleo son determinados a nivel internacional, dependiendo de diferentes factores que afectan. Bueno, al precio del petróleo lo afectan desde los conflictos
bélicos que suceden en el Medio Oriente, hasta la sobreproducción que a veces algunos países como Rusia, como Irán, pues determinan hacer por fuera de los acuerdos que hace la OTAN. Entonces, pues hay muchos factores que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro país, que afectan para bien o para mal los precios internacionales del petróleo. Lo que vimos nosotros a finales del año pasado y todavía a lo largo de todo este año, pues fue una baja muy importante de los precios internacionales del petróleo. Llegamos a tener nosotros hace apenas año y medio precios del barril de petróleo de $100. Y pues en un lapso de 6, 8, 10 meses llegaron a bajar la mezcla mexicana, que llegó a tener un valor de $100, pues llegaron a bajar a 20, o sea, a 25. Entonces, pues una pérdida de entre el 70 y el 80% de tus ingresos por el mismo producto, por la misma producción que tenías, pues tuvo impactos muy importantes, pues negativos para nuestra economía y para nuestra posición energética, pues como país productor de petróleo. Ahora bien, esto no solamente se vio afectado por lo que no podemos controlar, también estamos hablando un poquito pues, de la crisis energética, en la cual, que más que energética, pues económica, porque pues eso se vio traducido en ingresos para el Estado. Ahora, hay cosas que no podemos controlar, como es el precio internacional del petróleo, y hay cosas que sí, como es la producción de barriles de petróleo. La producción de barriles de petróleo se vio muy disminuida por la falta de inversión, y esa falta de inversión se dio pues porque Pemex era el único autorizado pues para invertir en el sector energético y no tenía suficientes recursos. Pero no es completo, senador. O sea, por eso yo insisto. A ver, el precio del petróleo a nivel internacional, estamos hablando a nivel internacional, subió el precio y subió el precio de la gasolina. Bajó el precio del barril y la gasolina quedó arriba. Ahorita voy a llegar hasta allá. ¿No? Ese es uno de los temas que creo que es muy importante explicarles a la gente, porque eso ya va a dejar de suceder a raíz de la liberalización de gasolinas. Pero a ver, nada más para terminar el tema de la producción. Nosotros con la reforma energética lo que hicimos fue darle más herramientas jurídicas al Estado mexicano y más herramientas jurídicas al sector energético para generar confianza, generar certidumbre y generar la posibilidad de que otros jugadores le inviertan y le apuesten al sector energético en nuestro país. Si tratamos de resumir la reforma energética en lo más esencial, pues finalmente esos son, digamos, las tres características iniciales de la reforma. Una herramienta robusta, que pase todo a lo largo de la cadena energética, porque pues no nada más es extracción o detección o búsqueda de yacimientos de petróleo, o sea, la exploración, es la producción, es la refinación, es el almacenamiento, es la transportación, es la venta final de gasolinas, pero también está la producción de petroquímica básica, está la generación de energía eléctrica, y en la generación de energía eléctrica pues también están las fuentes de energía diferentes a petróleo y gas, como son las fuentes limpias, las fuentes renovables. Entonces, la reforma energética pues es un cúmulo de 22 leyes secundarias y 3 modificaciones constitucionales que lo que hacen, pues más que una reforma, yo les diría, hacen un modelo energético, y ese modelo energético pues toca y pasa por cada una de las áreas a las cuales me refiero, y esa certidumbre, ¿cómo se genera? Poniendo a cada quien a hacer lo que le corresponde, de una manera, y generando de hecho organismos autónomos. Ya tenemos pues toda una serie de reguladores que son autónomos al gobierno, que toman sus propias decisiones con su propio patrimonio, y eso es lo que van a hacer, es ir regulando el mercado, generando que no haya tendencias monopólicas, pero también generando las mejores condiciones para que esa competencia que queremos que haya en México, pues se vea reflejada directamente en mejores productos, en mejores servicios y en mejores precios para el público. Ahora bien, Vamos a un ejemplo que creo que es el actual que también comentábamos en el noticiero. Las gasolinas, que ahorita ha estado muy sonado. ¿Qué pasaba antes con las gasolinas? Y es exactamente lo que estabas comentando. Lo que pasaba antes con las gasolinas es el gobierno determinaba un precio de las gasolinas que servía además como medida de contención inflacionaria. O sea, ese precio, de hecho, pues cuando tuvimos temporadas de precios muy altos del petróleo, era un precio subsidiado. ¿Qué quiere decir subsidiado? Que vendíamos la gasolina en México a un menor precio de lo que nos costaba. Y ese menor precio de lo que nos costaba no quiere decir que era necesariamente más barato que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes que conforman el precio de las gasolinas. No nada más es producir la gasolina.
es, bueno, de esa gasolina cuánta producimos en México y cuánta importamos. Hoy estamos importando el 70% de lo que consumimos, solamente estamos produciendo en nuestro país el 30%. Entonces el tipo de cambio pues es un factor que afecta de manera directa el precio o el costo final que estamos pagando los mexicanos por la gasolina. Pero no solamente eso, vienen también toda una serie de eslabones logísticos a lo largo de la cadena de abastecimiento que también afectan el precio de las gasolinas, que es el almacenamiento de las gasolinas, la transportación de las gasolinas y la distribución después a cada una de las estaciones de servicio, y por último, pues lo que tendríamos como producto final, que es lo que nos venden a la gente en las estaciones de servicio. En todo eso, pues hoy por hoy tenemos grandes rezagos y grandes limitantes como país a falta de inversión. A falta de inversiones, ¿por qué? Porque, insisto, nada más había pues una sola fuente de ingresos que se encargaba de invertir en el sector. Un dato que a mí me parece muy, muy importante. En 1980, en México había 3,000 estaciones de servicio de gasolina y había 71 terminales de almacenamiento, que es la que nos determina la capacidad que tenemos para almacenar gasolinas. Sí, que es lo que finalmente pues, nos permite pues, no solamente pues, evitar problemas de desabasto, sino también tener una planeación correcta de la compra de gasolina, sobre todo si estamos importando, para buscar las mejores condiciones en precio y con eso pues, ir abatiendo costos. Bueno, 2016, de 3,000 subimos a 12,000 estaciones de servicio que venden hoy gasolina en todo el país, pero en terminales de almacenamiento de 71 bajamos a 70. O sea, tenemos menos capacidad de almacenamiento con 4 veces más estaciones de servicio al público y con una cantidad pues infinitamente mayor de vehículos y de consumidores de gasolina. Entonces, pues esto nos ha puesto en una situación, donde pues no solamente tenemos riesgos de desabasto, sino no tenemos las mejores condiciones de inversión para efecto de tener una planeación adecuada de costos. Y por último, la manera en la cual transportamos los combustibles en México es en un 90% a través de camiones, a través de carreteras, de ruedas, como le dicen. Este es el mecanismo de transporte más caro que existe en el mundo para transportar gasolinas. Y el más eficiente son los ductos. En Estados Unidos el 90% de las gasolinas que se transportan vía ductos. Entonces, pues sí tenemos todavía gaps o sesgos muy importantes para efecto de lograr tener condiciones de competitividad y de costos pues similares a los que se tienen en Estados Unidos. Muchas veces en la información que nos llega como ciudadanos nos dicen es que lo único que nos diferencia en el costo de las gasolinas entre Estados Unidos y México es el impuesto. Eso no es verdad, es todo este cúmulo de diferencias en competitividad y en inversión la que nos separa para poder tener costos más eficientes. Si nosotros hacemos un comparativo de la tasa de IEPS o de impuesto especial a combustibles que se cobra en México contra lo que se cobra en Estados Unidos, pues tenemos que empezar a entender también las diferencias entre estos dos. El IEPS en Estados Unidos es un impuesto que se cobra de manera estatal, entonces es diferente en cada estado. En México el IEPS es general, se cobra el mismo IEPS, salvo como era antes en los estados fronterizos, donde por cuestiones de competitividad con el otro lado de la frontera era diferenciado, pero en todo el resto del país era el mismo. Si nosotros comparamos el IEPS promedio de todo Estados Unidos contra el IEPS fijo en México, la diferencia es de $1.20. Si nosotros comparamos el IEPS de México con el de Texas, pues es de $4.50 porque ahí no hay IEPS. Pero si lo comparamos con el de California, somos 20 centavos más baratos. Si lo comparamos con el de Nueva York, somos relativamente similares. Si lo comparamos en promedio, somos $1.20 más caro que Estados Unidos. Entonces, pues el peso 20, pues definitivamente no refleja la enorme diferencia que paga un consumidor mexicano de gasolina en una estación de servicio con un consumidor norteamericano que paga en una estación de servicio en Estados Unidos, donde a veces la diferencia es de 6 pesos, de 5 pesos, de 4 pesos, y en estados donde el IEPS es muy alto. ¿Esto por qué se da? Porque no tenemos condiciones de eficiencia en todos los eslabones que conforman la determinación del costo de la gasolina, así como pues el costo del tomate no nada más es la producción, es también el transporte, es el almacenamiento, es igualito en el caso de las gasolinas. Entonces, pues si queremos ser más competitivos y tener mejores costos, pues necesitamos transitar hacia un mercado que genere pues mejores condiciones de competencia y mejores condiciones de eficiencia en costos para que todos al final pues podamos vernos beneficiados de todo esto. Eso ya va a empezar a pasar. ¿Qué es lo que se hizo con la reforma energética?
se distribuyó la transición de la liberalización de gasolinas en 3 etapas. La primera etapa que fijamos fue lo que es el servicio diferenciado. A partir del 1 de enero del 2016, del año en curso, del 2016, se liberó lo que es el servicio diferenciado. De hecho, hoy ya en México, ya ustedes van a empezar a ver en algunos puntos de la República cómo van a ver diferentes marcas de franquicia. Ya la franquicia ya no se va a llamar Pemex. Y hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en Nuevo León tenemos Oxogas, ya no se llama Pemex, se llama Oxogas. En el sur tenemos otra franquicia que se llama La Gas. En el centro del país podemos ver otra franquicia que se llama Hidrocina. Ya vamos a empezar a ver eso, cómo nos vamos a beneficiar como ciudadanos tú y yo. Pues bueno, ya van a empezar a competir por los servicios. Entonces de repente vamos a ver, pues esta es la estación de servicio que me ofrece la mejor tienda de conveniencia, o es en la que me dan el trato más amable, o es en la que me limpian los vidrios. Ya empezamos a diferenciar, ya no vemos que todas se llaman Pemex, entonces ya podemos escoger entre mejores servicios. Pues los dueños de las estaciones de servicio empezarán a buscar pues generar un mejor servicio. Y también lo más importante, aquí ya vamos a empezar a diferenciar a los buenos gasolineros de los malos gasolineros. ¿Por qué? Porque ya vamos a darnos cuenta dónde no nos dan litros de a litro y dónde sí nos dan litros completos. Entonces, eso finalmente pues va a ser un beneficio directo para la población de temas en los cuales la sociedad sí es muy sensible, y la verdad que eso pues nos va a generar pues ya el primer beneficio tangible de lo que es la transición de gasolinas. El segundo, ¿cuál es? El producto diferenciado, que de acuerdo al calendario que fijamos nosotros en la reforma energética, empezaba el 1 de enero del 2017. El gobierno, era a más tardar, el gobierno decidió adelantarlo y aperturar o liberar lo que es el producto diferenciado en el primer cuatrimestre de este 2016. Lógicamente lo anunció. Con esto, pues digamos que dio el banderazo para que ya todas las empresas que quieran vender productos diferentes a Pemex, diferentes a la gasolina magna y a la gasolina premium, pues para ponerle nombre y apellido, ya lo podrán hacer. Entonces, ya se están llevando a cabo las inversiones en este momento en terminales de almacenamiento, en todas las inversiones pues que hay que hacer para poder traer productos diferentes a los de Pemex. No es nada más decir, ya los podemos vender y vamos a ver al día siguiente estos productos en las gasolineras. Se tienen que llevar a cabo toda una serie de inversiones para que podamos gozar de este beneficio los consumidores. Pero ya muy pronto ya empezaremos a ver cómo pues ya se empiezan a vender en las estaciones de servicio productos que ya no se llaman y que ya tienen diferente octanaje, ya tienen diferente calidad de producto, y también van a tener un precio diferente dependiendo de la calidad y dependiendo de las condiciones y características de las gasolinas. Entonces ya como consumidores podremos elegir entre diferentes productos. Será otra manera en la cual pues podamos empezar a tener que esa competencia pues nos empieza a beneficiar a todos como consumidores. Y el tercero y último, que es ya finalmente el fin de la transición de gasolinas, que es precisamente el precio diferenciado, que ese, de acuerdo a la reforma, iniciaba el 1 de enero del 2018 y el gobierno decidió adelantarlo al 1 de enero del 2017. Pero lo adelantó entre comillas, porque ya de acuerdo a lo que hemos visto por parte del gobierno, bueno, ya nos anunciaron que, bueno, el 1 de enero no se liberan los precios en todo el país, no van a ser precios de que, pues, si tú tienes estación de servicio, pues de acuerdo a tus acuerdos o de acuerdo a las condiciones que tienes para poder traer el producto, vas a venderlo al precio que tú determines. No. Primero que nada, lo están posponiendo 3 meses. Del 1 de enero a marzo vamos a ver todavía precios fijados, precios máximos fijados por el gobierno. No se va a ver liberalizado todavía. Y a partir de marzo vamos a ir viendo una liberalización gradual por región donde haya mejores condiciones de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros ya como consumidores vamos a empezar a ver que esas diferencias en logísticas y esos rezagos que tenemos en inversión en infraestructura, pues ya se van a ver reflejados en precios diferenciados. Ya no va a ser el mismo precio de la gasolina en Nayarit, en Colima o en el sureste de México que el que vamos a ver aquí en Sinaloa, o el que se va a ver en Tamaulipas o en los estados más pegados a la frontera. ¿Por qué? Porque pues importar producto de la frontera pues es básicamente conectarse un ducto, y ya tendríamos básicamente con un costo muy bajo de transportación y de almacenamiento el producto en las estaciones de servicio de la frontera. Entonces ahí veremos que el precio es menor
al que se va a vender aquí en Sinaloa, donde pues hay que traerlo por rueda X número de kilómetros, pero el precio de Sinaloa va a ser mucho menor al que vamos a ver que se va a vender en Colima o en Nayarit o en Yucatán o en Campeche. ¿Por qué? Porque pues todavía los kilómetros o los costos que va a incurrir mientras no haya ductos transportar esas gasolinas, pues ya vamos a ver diferentes precios en todo el país. A partir de marzo va a empezar a ocurrir eso. Ahora bien, otro tema que es muy importante en el tema de los precios de las gasolinas es qué va a hacer el gobierno a partir del 1 de enero. Si nosotros analizamos los precios de mercado de las gasolinas, lo que hoy debería de valer la gasolina en México con todas estas características que estamos platicando, pues veríamos que hoy por hoy la gasolina está subsidiada. ¿Por qué está subsidiada? Porque nosotros cuando fijamos el presupuesto de ingresos más bien 2016, se determinó una banda de flotación. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio base, si ustedes recordarán que el último precio que tuvimos digamos, más bien después de la reforma, que es el del 1 de enero del 2015, el 1 de enero del 2015 se acabaron los gasolinazos. ¿Eso qué quiere decir? Se mantuvo el mismo precio del 1 de enero del 2015 al 31 de enero del 2015. Eso pues, creo que todos nos dimos cuenta de ello. Lo que se hizo en el 2016 fue agarrar ese precio final del 31 de diciembre y fijarle una banda de flotación de más 3% y menos 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el precio del barril de petróleo y el tipo de cambio que nos afecta directamente al importar el 70% de las gasolinas se fuera para arriba, pues íbamos a ver un incremento en los precios del petróleo que no podía rebasar un 3% del precio base. Una vez que tocara el 3%, se convertía en un impuesto variable, el IEPS, dejando fijo el precio de las gasolinas, que ahorita ya llegamos al precio máximo, pero hoy ese precio máximo está muy por debajo de lo que cuesta hoy la gasolina por el incremento que ha habido en el tipo de cambio y en el precio del barril de petróleo. Si hacemos una pequeña reseña de lo que pasó el año pasado, podemos ver cómo creo que fue el 2 o 3 de enero, ahí pueden checar en internet la referencia, se van a dar cuenta cómo la gasolina bajó un 1.3%. ¿Sí? ¿Por qué bajó un 1.3% la gasolina en enero del 2016? Porque el precio del barril del petróleo y el tipo de cambio estaban por debajo de lo que nos costaba a nosotros en el precio de referencia del 2015. Después, ¿qué pasó? Empezó a subir el tipo de cambio, empezó a subir el barril del petróleo. Entonces ya empezamos a ver que ese menos 1.3 nos regresó al mismo valor del 2015. Después se subió un 1%, después otro 1% y ahorita llegamos a un 3% más. Esto se debe directamente a la variación que hubo en el precio del petróleo y en el tipo de cambio. Eso es lo que podemos esperar los mexicanos el próximo año. El próximo año, pues ya empezaremos a ver que esa volatilidad en tipo de cambio, esa volatilidad en precio del petróleo, pues irá a veces amaneciendo más barato en un día y otra vez amanecerá más caro. Dependerá de los factores que componen los costos, pero también la idea es que se vayan generando las inversiones en todos los eslabones. ¿Para qué? Para que habiendo competencia en todos los eslabones, pues independientemente de que subirá y bajará el precio de las gasolinas, pues este será bajo un marco de costos más bajos a ser más eficientes en ese sentido. Lo mismo ocurre en el gas LP, lo mismo va a ocurrir en todos los demás productos, donde al movernos a precios de mercado, pues empezaremos a experimentar esas variaciones, pero ya no como antes, donde nada más subía y nunca bajaba, que era el ejemplo que tú ponías. Nos decían, nos fijaban un precio y nos iban dando un deslizamiento de 10 centavos o 20 centavos cada mes, que eran los famosos gasolinazos. Sí, pero por decirte, en este año, pues sí bajó, pero luego subió. Luego subió hasta un 3%, exactamente. ¿No? Entonces, la realidad está en que hasta ahorita la sociedad no ve reflejado en su bolsa una utilidad. Aquí, efectivamente, a ver, aquí por ejemplo, en el caso de gasolinas, ahora sí que nunca, salvo enero, febrero y marzo del 2016, pues creo que ha sido las únicas veces en la historia en las que hemos observado que disminuye el precio de las gasolinas. Por eso, pero nos costó caro. Y lo cual pues fue básicamente imperceptible, ¿no? Aquí, insisto, conforme se vayan generando las inversiones, y aquí me gustaría poner ahora el otro ejemplo, que es el caso de la energía eléctrica. Si nosotros vemos cómo era nuestra matriz de energía eléctrica, nosotros generábamos energía eléctrica donde dependíamos básicamente del diésel, el combustóleo y el carbón. Si el diésel, el combustóleo y el carbón subían o bajaban de precio,
pues más bien nos incrementaba el costo de producción, porque normalmente subían y pues eso nos encarecía la luz, porque con eso generábamos la luz. ¿Qué es lo que hicimos con la reforma? Pues generar las condiciones jurídicas para que haya inversiones en muchas otras fuentes de generación de energía y eso le generara pues una mejor calidad y una mayor estabilidad a nuestra matriz de generación de energía eléctrica. Entonces hoy pues ya vemos que pues lo que es el diésel, el combustible y el carbón pues van radicalmente a la baja y vemos cómo pues ese espacio que se está ocupando para generar energía eléctrica ahora lo ocupa el gas natural. El gas natural es mucho más barato que las otras fuentes de generación de energía. Pero aparte el gas natural contamina menos, pero no deja de no contaminar. Entonces también vemos que ya empiezan a ocupar espacio las energías renovables como son la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica. Bueno, la energía nuclear que desde hace más de 30 años generamos en México en Laguna Verde y que lamentablemente a falta de una buena regulación no hemos pues logrado potencializar a una mayor producción, que además hoy la energía nuclear en México es la fuente de energía más segura y más económica, porque como ya se terminó de depreciar después de 30 años esta planta, hoy es la fuente, es lo que más barato nos cuesta generar energía eléctrica. Entonces, ese tipo de inversiones que nos van a generar que esta diversidad en fuentes de generación de energía se vea reflejada en mejores costos. Y en el caso de la energía eléctrica sí tuvimos pues unas curvas de costos mucho más marcadas que sí pudimos sentir los efectos verdaderos de esta diversidad. Por ejemplo, en lo que es a lo largo del 2015 y parte del 2016, sobre todo el primer trimestre, pues llegamos a observar disminuciones en las tarifas, por ejemplo, de energía eléctrica industrial de más de un 30%. En la comercial, hasta un 22% llegaron a disminuir las tarifas. En la casa habitación, como tenemos pues un porcentaje muy importante de subsidios también, lo que se hizo fue se disminuyeron los subsidios al mínimo y no subió la luz, como siempre estamos acostumbrados a que nos subiera de trancazo. Bueno, pues el incremento fue muy imperceptible al consumidor final. O sea, si nosotros vemos la luz, pues lo que llegó a bajar durante ese periodo solamente llegó a ser un 2% contra la inflación. Sin embargo, pues sí, la composición de cómo se conformaban los costos de la energía, pues sí sufrieron pues un cambio muy importante porque pues antes contaban con un subsidio muy grande, ¿sí? Ahora bien, pues ¿qué es lo que pasó? Subieron otra vez los costos, subió el gas, subieron otro tipo de cosas, entonces hemos visto incrementos otra vez. Pero si nosotros sacamos el saldo de los incrementos a lo largo de los últimos 2 años y medio, el saldo no es que se haya incrementado. O sea, si nosotros hacemos un análisis de cómo fue variando la energía en los últimos 2 años y medio, pues veremos que realmente en algunas, por ejemplo en la industrial, sigue habiendo todo un decremento de alrededor de un 3%. Y en la comercial, pues creo que el incremento ha sido menos de la inflación. Y en la casa habitación, salvo los de demanda de alto consumo, en casa habitación lo que es la tarifa básica, pues básicamente ha permanecido constante. Lo que pasa es una cosa, principalmente en esta zona, el norte, Jorge, el caso es que si tú vas a la zona centro, en el caso de la energía eléctrica, los consumos por su clima son mínimos. Y nosotros, en esta zona, por lo caliente que sí, es. Lo mismo nos pasa en Campeche, sí, son costos altísimos. Sí, que no son de 6 meses, son 8, a veces que 10 meses tenemos calor. Entonces, el problema está en que sí tienes un subsidio determinado durante 6 meses, pero te agarra otros meses que entonces con cualquier cosita se te va hasta las nubes. Y el calor sigue estando muchas veces igual. Sí, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros en el sureste. Entonces, es muy similar. Ese problema, la realidad está en que dice el estado de Chiapas, oye, nosotros generamos tanto en las hidroeléctricas, que tienen las hidroeléctricas más grandes, y sin embargo pagamos lo mismo de luz, el costo, que un estado que no te genera nada. Bueno, decimos nosotros aquí, oye, nosotros tenemos la UITE, Luis Donaldo Colosio, con una generación de 400 megas, tenemos la Miguel Hidalgo, que te genera 60 megas, y luego tenemos 2 termoeléctricas que te generan aproximadamente 160 megas. O sea, la generación que tenemos aquí y como está interconectada,
Y toda viene la una inversión República, otra muy importante, creo que de una- Iberdrola, de aquí en de Topolobampo, ¿no? una termo, Sí. ¿no? Ya de gas, ¿no? Pero el problema Sí, está ciclo combinado. en que los precios, en los costos para la gente se permanecen, o sea, no hay cambio. Aquí fíjate que hay varios temas que tenemos que aprovechar nosotros como país. Hay un concepto que lamentablemente no me queda claro por qué el gobierno no ha impulsado una campaña mucho más agresiva o mucho más fuerte, más bien, para ponerle un buen calificativo, sobre lo que es la generación distribuida. Fíjate, a través de esta flexibilidad que le dimos a la ley, a través de la generación distribuida, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros el espíritu de esta modificación es que, por ejemplo, aquí en Sinaloa, donde pues hay un porcentaje de insolación alto, o sea, hay una capacidad alta de generación de energía solar. Por ejemplo, la gente pueda poner en sus casas paneles solares. Esos paneles solares, al meterlos bajo el concepto de generación distribuida, lo que vamos a hacer es que durante el día, que normalmente es cuando pues, los niños están en la escuela, la gente está en el trabajo y se consume menos energía eléctrica, los paneles solares llegan no solamente a producir el 100% de la energía que se requiere para la casa, sino generan de más. Lo que generan de más, esa energía se le regresa a la red. Haga de cuenta que empieza a generar el medidor de luz, pero en reversa. Empieza a venderle luz a la CFE o a la empresa de generación de energía que se trate. Y durante la noche, que digamos que ya no hay energía solar, obviamente, y es cuando más energía consumimos, pues digamos que la CFE nos regresa esa energía que le entregamos. Ya hay muchas casas o habitación, pero pues esto se tiene que hacer una política pública y un programa gubernamental para efecto de poder, pues a través de financiamientos, poderle dotar de paneles solares a la gente que no tiene acceso a este tipo de cosas, pero sí existen los mecanismos financieros para hacerlo. O sea, no es un tema que solamente la gente con recursos económicos pueda hacer. Realmente a través de mecanismos de financiamiento, que ya lo hemos visto con el sector financiero y sí existen las posibilidades, pues empezar a generar a través de políticas públicas en los estados del país donde sea altamente probable el generar energía solar, como es el caso de Sinaloa y el caso del sureste. Por eso me reflejo mucho aquí con ustedes. Pues a través de tipo de soluciones, la gente no solamente va a ver verdaderamente un decremento. O sea, he visto casos de personas que, pues de pagar, digo, como en nuestros casos, ¿cuánto pagarán aquí de energía eléctrica con calor? 4, 5, 6 mil pesos nos llegan los recibos de luz. Me imagino que ha de ser similar a lo que nosotros nos llega. Bueno, pues he visto casos ya reales hoy en nuestro país, que de tener ese tipo de cuentones bajan a 400 pesos, a 300 pesos, a 500 pesos, precisamente como resultado de este nuevo concepto. Este nuevo concepto verdaderamente, más allá de los precios que nos ofrece la CFE o de los precios de la generación de energía eléctrica, a través de este tipo de herramientas o de soluciones es como verdaderamente podemos solucionar pues esta situación, que sí representa un costo muy sensible para la economía familiar. En mi estado de Campeche, donde pues llegamos a tener temperaturas de 42, 43 grados en algunas épocas del año, donde sí verdaderamente pues es necesario tener un mayor consumo de energía eléctrica para refrigeración de alimentos y también refrigeración pues hasta personal, ¿no? Sí, aquí tenemos 44, 45, sí, la temporada de calor, ¿no? Son calores donde, pues ahora sí que es imposible el no contar con energía eléctrica, ¿no? Entonces, a través de tipo de soluciones, en esos casos, el sol va a ser nuestro aliado para efecto de disminuir así como hoy nuestro principal enemigo, el calor, para efectos de costos de energía eléctrica, a través de la generación distribuida, la idea es invertir ese concepto y se convierte en nuestro principal aliado, porque ese sol que nos está, pues básicamente, le decimos en Campeche, apachurrando, durante el día, lo que vamos a lograr es que esa energía solar pues nos ayude a disminuir nuestros costos de energía eléctrica a través de este concepto de generación distribuida. Lo que hace falta es acelerar la implementación, y aquí es el siguiente punto al que quería llegar. A ver, el espíritu de las leyes que hemos creado, porque era la primera pregunta que me parece buenísima que hacías. A ver, todas estas leyes que se han generado, pues definitivamente, pues las leyes que hemos creado en el Senado y en el Congreso en general,
pues ninguna persigue generarnos un perjuicio a los mexicanos, sino todo lo contrario. O sea, todas llevan un espíritu, todas llevan un objetivo, y todas llevan pues como objetivo principal o aprovechar y potencializar enormes beneficios que tiene nuestro país y a falta de una legislación adecuada no estábamos pudiendo disfrutar, así como solucionar problemas que venimos aquejando a falta de leyes acordes a la realidad que vive nuestro país, leyes de hace más de 30, 40, 50 años que no atienden o no obedecen a la realidad que estábamos viendo los mexicanos. Todas les aseguro que llevan el objetivo de beneficiarnos. ¿Qué es lo que necesitamos? Por una parte, conocerlas, pero por otro lado, también el gobierno tiene que tener una buena implementación. Podemos crear la mejor ley. Si la ley no es bien implementada o no está en buenas manos, pues finalmente se podría correr el riesgo de convertirse en letra muerta. Yo te voy a dar varios ejemplos, ahorita nada más primero si quieres te escucho, pero te voy a dar varios ejemplos de temas que pudimos haber aprovechado mucho mejor a raíz de estas leyes y que finalmente pues el gobierno no las implementó de manera adecuada. Don, fíjate que una de las preguntas que yo te iba a hacer, que la voy a hacer, la voy a adelantar, se me hace que la tarea legislativa y que tiene miembros de toda la República, porque son 4 senadores por estado, etcétera, etcétera, no se hacen consensos. Hablando de regiones, aquí en Ahome tenemos diferentes zonas, no porque sea Sinaloa. Todos tienen los mismos problemas o todos tienen las mismas necesidades, es correcto. ¿No? Entonces uno tiene que diferenciar, uno tiene que ver que si en las bolsas de Tozalibampo no hay sistemas de riego, entonces pues ahí están más amolados que todo el valle, que es próspero y bonito esto. Sí, nada más que tenemos zonas donde no tiene esas condiciones. Y si tú sacas una ley generalizada, que no ves el perjuicio que le hace a esa gente, bueno, ahí es donde yo creo que es la tarea fuerte de un legislativo que tome decisiones que, como dijo el presidente, yo no me levanto viendo cómo joder. Bueno, sí, está bien, pero el problema está en que la gente dice, de todo me jodió. Sí. ¿No? Entonces, sí, entonces yo iba a hacer un comentario, pero mejor me lo guardo. Bueno, sí, pero ahí, Jorge, yo creo que es donde creo que necesitamos irnos más en la tarea legislativa, porque una cosa son las leyes y sacar, y tienes gente especializada y jurista, si todo está bien, el problema está en eso y en la corrupción. Ese es el peor de los problemas que nos aquejan. Que ahí caemos, Jorge, y desgraciadamente la corrupción ahorita en estos momentos brota, ¿no? Por más que se diga, brota en todos lados, y tú ves cómo funcionarios, y lo estamos viendo con los casos de los gobiernos en Quintana Roo, en Veracruz, en Chihuahua, en Sonora, donde le busques, ¿no? Los actos de corrupción nos llevan a que la gente, por más que me digas, no tenemos confianza. O sea, el problema perfectamente es eso, fundada. ¿no? Así es. No tenemos confianza, ¿por qué? Porque, oye, pues tú estás viéndolo a diario, lo que está pasando, y no nada más en el ámbito federal, en el estatal, en el municipal, y ahí es donde tú dices, yo te pudiera ayudar más como pueblo. Yo soy sector privado, yo soy empresario, o sea, yo tengo muchos años en esto, y creo yo que muchas de las cosas, y te lo pongo simplemente con los organismos privados, o sea, el que el gobierno otorgue ciertos subsidios, pues es malo. Claro, ¿Por qué? Porque, oye, pues si yo soy empresario, yo me tengo que rascar con mis propias uñas y tengo que unificarme para sacar las cosas adelante, porque si tú me das dinero, ¿te puedo gritar? O sea, y yo te lo digo porque yo tuve la experiencia de tener que estar en desacuerdo con Cedillo y con el Niño Blanco, y nos agarramos del chongo, malamente, porque no es bueno, no es sana, pero hubo necesidad de hacerlo. Pero tuve la cola limpia para poder hacerlo. Si no, pues mejor me quedo calladito, me veo más bonito, ¿no? Entonces, pero ahí es donde yo creo que es el meollo de todo esto que está pasando, y la desconfianza de la gente en que sí va a salir adelante o no va a salir adelante, porque la ley anticorrupción, había muchas antes
que pudieran haber hecho muchas cosas. Sin embargo, no se hizo. Esperemos que el año que entra, que se nombre el fiscal, Cierto. ¿no? Eso es un tema delicadísimo, y muy importante. Y que yo creo que el país. Senado juega un papel total aquí para efecto de que esto salga. Yo te escuchaba un comentario ayer de que México es riquísimo, México tiene muchas cosas, sí, todo está bien. El problema está en que si la gente no tiene la confianza de estar viendo un gobierno que está haciendo las cosas que tiene que hacer y que efectivamente la corrupción no es consuelo decir, es que la corrupción existe en todo el mundo, sí, nada más que en unos lugares, consuelo sí. ¿No? Entonces, no se vale, y yo no me siento contento de que México ocupe el lugar 109 en corrupción de 120. Es cierto. A ver, ¿no? Estos dos temas que tocas, yo creo que hay que hablarlos de manera muy detallada. Es más, ya para cerrar nada más el tema de la reforma energética, yo te diría una buena implementación, porque esto se va a replicar en todas las demás leyes que hemos aprobado. O sea, una ley puede ser muy buena, estar muy bien trazada, muy bien diseñada. Si no está en buenas manos, si no se implementa bien, se convierte en letra muerta, como muchas de las leyes en nuestro país. La impunidad, que ahorita vamos a pasar a hablar de ella, que me parece que pues es la hermana gemela de la corrupción. Pero a ver, en el tema de la implementación, te voy a dar un ejemplo que quiero que quede muy claro, porque de repente escuchamos anuncios en la televisión que nos salen a dar con bombo y platillo, que son buenas noticias para nuestro país, pero que pudieron haber sido mucho mejores si las hacían a tiempo. No sé si escucharon hace aproximadamente 3 semanas del Farm Out de Pemex. Bueno, ¿qué es el Farm Out? Es una herramienta de asociación que le dimos legislativa, bueno, desde el punto de vista de las leyes, a Petróleos Mexicanos para poderse asociar con otra empresa, para que otra empresa le inyecte capital a Pemex en algún yacimiento de fácil extracción o de rápida extracción, y que además con su tecnología le ayude a ser más eficiente. O sea, en resumidas cuentas, de eso se trata, eso que hicieron. Bueno, en la ronda 1.4, que fue hace apenas 2 semanas, pues fue un exitazo porque salió muy bien el Farm Out. Y ya bueno, un pozo de un enorme potencial que tiene Pemex ya en esta asociación lo van a hacer mucho más eficiente. De hecho, estamos hablando de que podría incrementarse la producción diaria de barriles de petróleo de Pemex tan solo con ese Farm Out en más de 200,000 barriles diarios, lo cual pues es una noticia que vale oro para nuestro país. Pero bueno, el Farm Out le dimos esa posibilidad hace 2 años y medio a Pemex para que lo hiciera. Se tardó 2 años y medio en hacer su primer Farm Out. Y el Farm Out, ¿por qué es tan importante? Porque es un mecanismo pues tan eficiente que te permite entrar a campos que ya estás produciendo, entonces te permite incentivar o incrementar la producción muy rápido. Estamos hablando de que en menos de 14 meses ya tendríamos 200,000 barriles más de petróleo. Pues sí, pero el próximo año, a partir del 1 de enero del 2017, por primera vez desde los 80s, nuestro país va a tener una producción diaria de barriles de petróleo menor a 2 millones de barriles diarios. Llegamos a tener 3.3, llegamos a tener 3.5. Tan solo Cantarell, que es un yacimiento en Campeche, bueno, es creo que el más grande que ha tenido México, solito llegó a producir 2 millones de barriles diarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que si se tardan mucho en tomar decisiones, si se tardan mucho en implementar las herramientas que les estamos dando, pues dejamos pasar áreas de oportunidad que hoy nos están saliendo muy costosas. El presupuesto de egresos de la Federación, pues ya llegó, o el paquete económico más bien del próximo año es un paquete muy complicado, y muy complicado en todos los aspectos. Ya llegamos a 50.5% del PIB de deuda, que si hubiéramos tenido mayores ingresos petroleros posiblemente no hubiera sido necesario endeudarnos tanto. Llegamos, bueno, estamos amaneciendo pues con un tipo de cambio y con unos indicadores macro y microeconómicos pues retadores y complejos para nuestra economía nacional el próximo año. Y bueno, y pasando al siguiente tema de la corrupción, y seguimos teniendo un problema que es el principal cáncer de nuestro país, que es precisamente la impunidad, la corrupción y lo que es la impartición de justicia de manera selectiva. O sea, mientras esto no le pongamos un alto en nuestro país, pues yo te diría que la corrupción va a seguir siendo el concepto número 1 del presupuesto, porque la cantidad de millones de pesos de nuestro presupuesto que se van en corrupción es mucho más de lo que nos imaginamos, ¿sí? Eso de que es un 10% no es cierto.
sea, es enorme el problema que tenemos en México. La corrupción es un problema que lamentablemente nos afecta en todos, de manera transversal, no solamente en el costo que tenemos los mexicanos, por ejemplo, para una obra pública. O sea, si nos surgen aquí en Los Mochis, pues que arreglen 2 avenidas, pues posiblemente con el mismo presupuesto se podrían arreglar las 2, pero pues si hay un caso de corrupción, pues van a arreglar una y a medias, ¿no? Entonces, eso que es un ejemplo que pareciera muy burdo, pues llevémoslo a todos los renglones del presupuesto. O sea, el dinero nos podría rendir mucho más. Es más, tendríamos que estar gastando mucho menos, teniendo resultados mejores de los que tenemos hoy, hasta tener un presupuesto más eficiente y utilizar eso que estamos gastando de menos para disminuir nuestra deuda. El costo financiero de nuestro país, lo que estamos pagando de dinero que no corresponde al dinero del año, o sea, lo que pagamos entre intereses, entre gastos financieros, ya supera los 700,000 millones de pesos. Y seguimos incrementando la deuda. Sí, o sea, entonces, después de que se había estabilizado y que se había llegado a niveles totalmente pagables. Felipe Calderón entregó en el 2012 una deuda histórica menor a 36 puntos porcentuales del PIB. Nosotros, cuando tuvimos una reunión con el gobernador del banco, con el todavía gobernador en este momento del Banco de México, en el 2013, hablábamos de que bueno, los niveles de deuda que se estaban incrementando ya de manera preocupante, para principios del 2014, todavía estaban sobre el 40%, pero seguían estando en una estructura saludable. Nos decía, preocupémonos cuando la deuda llegue a 44 puntos del PIB, ya estamos en 50.5. Entonces, pues sí, el manejo de los recursos públicos de nuestro país tiene que tener, tiene que ser diferente, pero pues mientras siga habiendo corrupción y siga habiendo impunidad, pues muchos de estos temas nos van a seguir afectando, pues no solamente económicamente, sino nos afectan también, salgámonos de la esfera económica, vámonos a la esfera de la inseguridad, vámonos a la esfera del combate a la pobreza, vámonos a todas y cada una de las esferas que como país, pues finalmente están sucediendo temas que lastiman a muchísimos hogares en México. Pero legislativo. Y al final del día, en el fondo, pues sigue habiendo problemas de corrupción. ¿Qué es lo que se está haciendo para combatir esto? Vamos a esto. El Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien el Sistema Nacional Anticorrupción, a mi manera de ver, yo creo que sí cumple con las características esenciales para poder verdaderamente empezar a combatirla y empezar a disminuirla, que es lo que nos urge hacer como país, requiere estar en buenas manos. Es lo mismo que las otras leyes. Si el fiscal anticorrupción, el primer fiscal anticorrupción, no cumple con las características básicas para poder tomar las riendas del Sistema Nacional Anticorrupción y llevar a cabo este sistema de la manera, bajo el espíritu del cual fue creada esta ley, corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Entonces, por eso la necesidad, y por eso ha habido tanto debate en el Senado sobre quién deberá ser nuestro próximo fiscal, sin ponerle nombre y apellido. Necesitamos que sea un fiscal pues con una reputación probada, necesitamos que sea un fiscal sin intereses políticos, necesitamos que sea un fiscal sin nexos con ningún grupo político, necesitamos que sea un fiscal verdaderamente autónomo y un fiscal que finalmente ponga por encima de cualquier cosa los intereses de este país. El problema que existe, yo te decía que el aspecto legislativo es uno de los problemas que traemos, porque no funciona en base a un cuerpo colegiado, Jorge. Funciona conforme los intereses de los partidos políticos y muchas veces no decides lo bueno. ¿Por qué? Porque te doy esto, pero tú me das esto. Y me das esto y yo te doy esto. Entonces se pierde todo ese espíritu porque las negociaciones, si es para nombrar consejeros del IFE, van a nombrar el PRI tantos, el PAN tantos, el PRD tantos y esto, punto. Y ya se repartió un pastel. Si es la aprobación de esta ley, yo estoy de acuerdo como PRD en apoyar esto porque va en contra de los empresarios. Y el PAN dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con esa, pero yo apoyo la reforma educativa. Y el PRD dice, no, porque yo tengo un filón ahí muy interesante y yo no quiero esto. Entonces, el problema del pueblo es que estamos inmersos en los intereses partidistas.
Y fíjate que yo también soy enemigo en serio de las cuotas partidistas. Creo que no solamente no tienen sentido, le han hecho mucho daño a muchas instituciones que por su naturaleza autónoma pues les hemos restado muchísima potencia y les hemos restado pues muchísima capacidad para dar resultados. Hace un momento, bueno, no sé si recuerdo si fue en el noticiero o en el programa, pues dieron una relación de las comisiones en las cuales pues yo tengo una participación mucho más activa que cualquier otra, ¿no? Que es definitivamente en la de energía, en la de hacienda, en la de comunicaciones, de transportes y en la de administración. ¿Por qué me detengo en esas cuatro? Porque si hay algo contra lo que hemos luchado en esas comisiones es en eliminar las cuotas partidistas. Y ahora sí que pongo como muestra un botón. He tenido la oportunidad de participar en la toma de decisiones para determinar a los miembros del nuevo Consejo de Administración de Pemex y de la CFE, de la CRE, de la CNH, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y lo que te puedo decir es, si tienen tiempo, entren y vean los perfiles de la gente que hemos aprobado para allá. Hoy esos consejos, a pesar de todos los retos, a pesar de todas las complicaciones y a pesar de todas las circunstancias que giran alrededor de cada una de esas instituciones, hoy si revisan los perfiles, el desempeño y la manera en la cual están trabajando estos consejos, es completamente diferente a como ocurría antes. Realmente logramos, y eso sí se los digo con muchísimo orgullo, logramos despolitizar la naturaleza de muchos de estos organismos, que su naturaleza es completamente ajena a lo que ocurre en un partido político o en este tipo de decisiones que finalmente pues están totalmente alejadas de lo que los ciudadanos, como bien me decía, están buscando. Si vemos a quienes forman parte de los comisionados de la CRE, a los consejeros independientes de Pemex, a los consejeros independientes de la CFE, tenemos premios Nobel, tenemos exdirectores generales de empresas que han tenido un desempeño intachable, tenemos exfuncionarios públicos totalmente alejados de la actividad política y verdaderamente con una trayectoria de éxitos o sobre todo una trayectoria implacable dentro de las actividades que les ha tocado ejecutar. O sea, realmente hemos puesto por encima las capacidades técnicas y eso, pues yo te diría que también requirió de una enorme voluntad política, porque nunca falta los que quieren meter al compadre, al amigo, al primo o al que le conviene un partido político. Lamentablemente ese tipo de presiones siempre hay. Pero yo lo que te quiero poner como ejemplo es que sí se puede hacer diferente. Y si bien estos organismos no son políticos, son organismos autónomos, organismos que tienen pues toma de decisiones de un carácter totalmente diferente a los que tendría pues una sala electoral o a los que tendría un juez o a los que tendría otro tipo de nombramientos que también pasan por nosotros, pues yo creo que hay que poner ese ejemplo en todas partes y hay que cambiar las cosas para que finalmente pues todas estas leyes caigan en las manos de quien nos pueden a los ciudadanos dar los resultados que estamos esperando. Eso es todo. Ejemplo, Jorge, por decirte, y hablo de la ley de educación, que es algo que era necesario hacer desde hace muchos años también, y que qué bueno que se dé esto, que habrá inconformidades, sí, que hay cosas que lo que hablábamos, de que generalidades que no deberían de ser por las ubicaciones de maestros, todo está bien, pero llegas ahorita a Oaxaca, ya se dio el paso, y entra Alejandro Murat y autoriza X número de plazas, bueno, entonces, pues señores, hay que castigar a Alejandro Murat, ¿no? Porque no está respetando la ley. La excusa, estoy totalmente a mí no me interesa la excusa, me interesa la ley. Fíjate, yo creo que la reforma educativa, creo que estábamos pensando lo mismo los dos, creo que es uno de los mejores ejemplos de una mala implementación. Y aquí me refiero a mala implementación no necesariamente ineficiente, sino a tomar decisiones totalmente ajenas o a veces contrarias a lo que se fijó en la ley. En la ley nunca dice que corran a la primera los maestros, en la ley nunca dice que los maestros son malos, en la ley nunca dice que al contrario, que se les pague sin hacer nada. Eso nunca lo dice en la ley. Sin embargo, para bien o para mal diferente en muchos estados, pues se siguen haciendo cosas totalmente ajenas a la reforma educativa
pero que se las achacan a la reforma educativa. Entonces dicen, es que esto es culpa de la reforma educativa. Eso no lo dicen la ley. La reforma educativa... Esa fue la decisión de un gobernador, fue la decisión de algún funcionario público, pero totalmente ajeno a lo que dicta la reforma educativa como tal. Entonces, por eso también ha sido tan satanizada la reforma educativa, porque pues no, o sea, no sé si es un tema de cómo se ha comunicado, pero yo creo que más de cómo se ha comunicado, acciones que han tomado algunos funcionarios que son totalmente ajenas a lo que dice la ley. El apartado B trae desde 1940 y tantos lo que los argumentos dan ahora los líderes de la sección 22 de que es una reforma educativa. No, eso no se reformó. Desde 1940 y tantos debió haberse aplicado. Exacto. Y no se aplicó. Entonces, ahora que se aplica, es que la reforma educativa, no, son las concesiones que se dieron por conveniencia política, por lo que tú gustes y mandes. Pero mientras no castigues a un gobernador, porque tienes la facultad de hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. Y Alejandro Murat ahorita se ríe de todo esto contra todos los gobernadores del país que han cumplido con esa ley. Así es. Entonces, y lo tenemos un ejemplo aquí, Jorge, muy claro, aquí en el municipio, con una planta de amoníaco que quieren poner, aquí en Topolobampo, donde está en un sitio Ramsar, que hay un acuerdo internacional, y que les vale, y que el gobierno federal, Semarnat y todos dan un impacto ambiental, y donde las autoridades estatales y municipales les vale. Entonces, y ya se levantaron las denuncias correspondientes. Ahora sí que me estoy enterando. Por eso, no estoy aquí, pero... Y te voy a dar información porque me interesa que lo tengas, pero para que veas que se sigue actualmente violando todo. Fíjate, cuando nos vayamos a un problema que nos aqueja en algún municipio o en general en nuestro país, vamos a regresar a los 3 puntos que te decía que son el principal cáncer de este país: la corrupción, la impunidad o la impartición de justicia selectiva. O sea, contra eso tenemos que luchar. Yo siento que esa es la lucha, Jorge. O sea, y cuando ustedes como legisladores realmente se fajen, y que no importa que se enoje el partido, pero que tengan su posición, la gente se los va a aplaudir. Vale más salir con la cara de frente y la frente en alto. No que el problema es que, bueno, pues que llegamos a un acuerdo o hay un consenso. No. El consenso es respeten la autoridad, que haya decencia, que exista un respeto. O sea, todo eso la gente está esperándolo. Sí, no aquí, en Sinaloa. No, en todo el país. En todo el país. En todo el país, y coincido plenamente contigo, y ese tipo de comentarios pues me llegan de ciudadanos preocupados todos los días, y sean del norte, del sur o del centro del país, que tengo la fortuna de tener pues muy buenos amigos en muchos lugares. La verdad que los mexicanos están, no solamente, o sea, independientemente de que con toda razón muchos mexicanos están molestos, porque tienen toda la razón para estar molestos, también están muy preocupados. Muchos somos papás y queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ahorita que decías lo de la reforma educativa es un muy buen ejemplo. A ver, el objetivo de la reforma educativa es tener como resultado una mejor calidad de la educación. Si tú tienes maestros mejor preparados en las aulas, pues esos le van a dar mejores resultados a nuestros hijos cuando les impartan clases. Si nosotros generamos un sistema de incentivos para que esos maestros además se esfuercen por dar mejores resultados en las aulas, pues nos va a llevar a una mejor calidad de la educación. Si nosotros generamos mejores instalaciones y mejores espacios educativos, pues va a haber mejor ambiente para que nuestros hijos pues tengan una mejor... O sea, cada uno de los esfuerzos pues van encaminados, al menos en el espíritu de la ley, a mejorar la calidad de la educación en nuestro país, que también, si vemos los últimos resultados que acaba de publicar el secretario de Educación, pues no se están dando, pero cuando vemos cómo se están implementando en algunos casos, como el que bien acabas de dar, en el caso de Oaxaca, pues bueno, vemos que si no verdaderamente pues nos ponemos las pilas y empezamos a implementar las cosas de la manera y bajo los objetivos y premisas que fueron dispuestos, pues nos vamos a tardar mucho más en ver los resultados. Y en educación es uno de los temas más cruciales. ¿Por qué? Porque una buena decisión que tomemos hoy no se va a ver reflejada mañana. No, se va a ver reflejada en una generación. Yo estoy consciente, pero si empiezas a quebrar, si empiezas a hacer... Pues, te vas a tardar lo doble, o lo triple, o nunca lo vas a hacer. O ya echaste a perder. Es correcto. Porque yo te quiero agradecer mucho el que haya dedicado este tiempo para la gente. Estamos en vivo ahorita 8 municipios del norte del estado que nos están viendo, y que la próxima semana estaremos transmitiendo otra vez este programa
porque creo que vale la pena. Creo que nosotros tenemos que participar, no debemos doblar las manos, no debemos caer en el ahí se va, no va a pasar nada, cuidado. Si no hacemos algo, va a pasar. No, y no solamente muy agradecido con Megacanal, muy agradecido con ustedes y sobre todo con toda la gente que nos ve. Yo creo que en México pues requiere de todos. O sea, no podemos sentarnos a esperar a que alguien más haga las cosas por nosotros. Creo que cada uno podemos poner nuestro granito de arena, lo que hacemos cada quien dentro de nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, lo que hacen los empresarios de este estado, que la verdad pues es uno de los estados pues con una mayor calidad en producción de todo el país, lo que hacen, pues lo que hacemos los mexicanos todos los días, yo creo que pues debe ir encaminado a que tengamos pues mejores familias, mejores municipios, mejores estados y un mejor país, y definitivamente a través de la información es como podemos contar con las herramientas para aprovechar pues lo que se está haciendo para bien de México, y pues definitivamente pues gracias a ustedes y por supuesto a la paciencia que tiene la gente para escucharnos, pues esperemos que esta información les sea de utilidad. En serio que pues yo creo que este país tiene un potencial enorme, y el potencial enorme comienza por la enorme calidad de gente que lo habitamos. Entonces muchas gracias a todos, muchas felicidades y felices fiestas, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estuvimos con el senador por Campeche, Jorge Luis Lavalle Mauri, y que pues tuvimos la oportunidad de contactarlo y que nos hiciera el favor de atender esta petición de situaciones que son comentarios de todos los días, y que qué bueno que pudo darnos información que pues desconoce uno muchas veces. A ustedes muchas gracias, que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima. Explícanos a qué se refieren ustedes en Metrocarrier con hospitalidad. Son todas aquellas empresas que ofrecen de manera profesional servicios como hoteles, hospitales, restaurantes, gimnasios, entre otros. ¿Y qué servicios ofrece Metrocarrier a estas empresas? Televisión por cable con más de 200 canales, internet, soluciones Wi-Fi, servicios de telefonía y los mejores conmutadores. Perfecto. ¿Te parece si continuamos en un momento? Claro. Metrocarrier. Comunicamos tu empresa. Con Megacable Empresas tu negocio crece. 25 megas, llamadas ilimitadas, 2 líneas telefónicas, todo por 500 pesos al mes. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 6 meses a 399